Bueno, basta de noticias, porque la verdad que la, Basta la- ya. la gente cree que los medios son serios, pero nada, me deja pensando, Mauro Aguilar, que los medios son cada vez menos serios. Bueno, hay de todo, pero cada uno elige, ¿no? Toma su camino, elige tu propia aventura, ¿te Perdón, ¿lo acordás? dice por los lectores, por los usuarios o por los medios? No, no, yo estaba proponiéndole a los lectores que hagan Su propia su... aventura. Sí, claro, Muy bien, claro, no me que los medios hagan lo que quieran, yo no estoy en esa, yo soy un lector más, muy bien. Me más gusta allá de cuando se pone dedicarme. de este lado del Sí, mostrador, por porque para supuesto. periodistas ya está la vida, ¿no? Sí, claro, claro, y sufro bastante con algunos medios, así que elijo mi propia aventura. Bien, y hablando de aventura, Sí, Una idea imperfecta tiene la metida, el objetivo de cerrar con buenos músicos en vivo. Y hoy nos damos un lujazo, Mauro. tremendo lujo para arrancar. Si algo tiene Rosario es que músicos le sobran. Sí, Por ahí nos faltan algunas cosas a una ciudad tan bella. Sí, lo que la ha destacado durante mucho tiempo y lo sigue haciendo, y creo que va a suceder siempre, porque no sé qué tiene esta ciudad, pero nos ha llenado de música maravillosa, de artistas fabulosos. Y hoy tenemos a uno de esos que alguna vez se dedicó a la historieta, que escribe, que ha publicado libros, que qué profe de tiene cine. también, además, sí, sí, se ha dedicado a eso también. Pero nosotros hoy lo trajimos para escucharlo y para hablar un rato de su carrera con él. Hablamos de Gonzalo Aloras. Gonzalo, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Muy bien, contento de estar. Bienvenido. Muchas gracias, contento de haber sido invitado y de formar parte de este programa especial, porque en realidad cada programa por su singularidad es especial y para mí también estar en Rosario así al aire y con posibilidad de charlar un poco y cantar es siempre una emoción. Gonzalo tiene una carrera muy extensa con la música, desde antes de Mortadela Rancia, que es lo primero que le conocemos fuerte. Claro, Pero bueno, ha tenido, yo digo, la dicha, el placer de compartir escenarios, estudios de grabación, recitales, con gente como Luis Alberto Spinetta, como Charly García, como Lito Nevia. Formó durante muchos años parte de la banda de Fito Páez. Digo, eso habla del calibre y de la generosidad de la música también, Gonzalo, de alguna manera, porque haber estado al lado de estos monstruos que de alguna manera formatearon nuestro gusto por la música en la Argentina es increíble. es increíble. Sí, sí, yo muchas veces inclusive tengo que repensarlo, ¿no? Porque decir, yo te escuchaba a vos hacer esa descripción, numerando, digamos, de alguna manera las experiencias y las cosas vividas son muy fuertes, pero por otro lado también creo mucho efectivamente en lo que es el deseo, ¿no? Entonces yo siempre me pienso de chico, ahí en el colegio, inclusive en Echesortu, en la primaria, y bueno, era una época en la que la música, lo que se llama rock nacional, estaba en su momento, viste, como de esplendor. Entonces todo eso también para mi generación fue un motor muy grande. Y particularmente en mi caso, que quise hacer música y dedicarme a eso, era casi como un norte, un objetivo, un desafío, era acercarte de alguna manera a todos esos grandes, ¿no? Pues estamos hablando de los 80 cuando yo era pibito ahí, sonaba Soda Stereo, bueno, Fitos, Virus, Lucas Prodan, Los Ratones Paranoicos, era toda una explosión de bandas nuevas, pero que también con mucha singularidad, con mucha personalidad, y todo eso a nosotros como adolescentes nos estimulaba mucho, ¿viste? Nos empujaba para adelante. Entonces, bueno, digo, haciendo un recorrido, dar un raconto, me doy cuenta que parte del desafío de mi vida fue tratar de acercarme a ese mundo, por un lado, y por otro lado, tratar de ser protagonista a su vez, aportar algo, ¿no? O sea, ver de cerca cómo era todo eso que me fascinaba, pero también ver qué podía aportar yo desde mi lugar y cómo sumarme a eso, y creo que se fue dando. Está claro que aportaste porque te convocaron, está claro que fuiste parte, bueno, de la vida musical de Luis Alberto Hmm. Spinetta, de Charly García, de Fito Páez, de Lito Nevia. ¿Qué te dejaron, digo? Si vos tenés que decir, ¿qué te dejaron esos grandes popes del rock nacional? Sí, de hecho, por supuesto que la pregunta es,
yo a veces la siento ya ahora, a esta altura de la vida, casi como la respuesta la siento casi como una responsabilidad, en el sentido de que justamente en parte de los planes que tengo, presentes y próximos, es tratar de compartir todas esas experiencias, es decir, de pasarlo, de traspasarlo, ¿no? A otras generaciones, tener Mm. la forma de poder contar qué viví ahí, qué vi, cómo era la cocina, cómo se hacían las cosas, cómo se pensaban, porque si bien uno lo vivió, pero a mí siempre me gustó, como ustedes decían, también tuve ese lado de la docencia o esa cosa de querer gestionar o compartir, ¿no? Más allá de lo personal. Y ahora estoy en ese momento, por eso también estoy tratando de dar talleres o cursos. Por ejemplo, ahora vamos a tener, hablaremos de eso, acá en Rosario, un encuentro presencial a fin de mes para hablar de esto, de modos de composición en el rock nacional. Eh, También estoy haciendo cosas online para gente que está más lejos. Quiero decir, más allá de la cuestión personal, a mí me ha interesado siempre mucho el cómo se hacen las cosas, ¿no? Es decir, más allá de decirte, bueno, qué me pasó con Luis, la amistad con Spinetta, el humor de Charlie, no sé, las exigencias de Fito, las historias de Lito, todo eso que uno lo Mm. tiene y lo comparte, pero además de eso, está la cuestión concreta de que esa gente son artistas, son compositores, son músicos que hacen cosas. Y a mí siempre me atrajo eso. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se piensa esto? ¿No? Eh, entonces aproveché siempre esas situaciones para estar muy presente, para disfrutarlas, pero también para aprender, ¿no? ¿Maneras muy distintas, Sí, Gonzalo? muy distintas, muy distintas. De hecho, por ejemplo, hablando concretamente en relación a la composición, ¿no? Que es algo que me fascina a mí, me gusta mucho. Porque en definitiva nosotros estamos hechos de canciones, ¿viste? O sea, vos escuchás una canción y decís, soy yo, o soy yo Mm. en tal época, o soy yo, o es una relación, o es un momento de mi vida, pero las canciones nos constituyen Sí, claro, claro. concretamente. Lo que a mí siempre me fascinó es que atrás de eso hubo alguien que las hizo, ¿no? O sea, o que uno las hace y digo, ¿qué pasa? ¿Y cómo se...? Entonces siempre me apasionó el tema del método y las formas, y eso no tenés otra manera que descubrirlo que estando ahí laburando o estando cerca, ¿no? Porque es algo que curiosamente de lo cual no se habla, ¿no? Porque bueno, a lo mejor es algo muy técnico, muy para músicos, pero a mí siempre me llamó la atención eso. Entonces digo, por ejemplo, por decirte un pequeño detalle, Andrés Calamaro, que yo también estuve con él, toqué con él, compartimos cosas, y lo vi trabajar, lo vi crear, es una persona que está o estaba todo el tiempo con una pequeña libretita en la campera o en el bolsillo, y cada vez que él tenía una conversación o estaba en algún lugar que alguien decía una frase o algo ocurrente o algo que le llamaba, él sacaba la libretita y anotaba. O sea que él trabajaba desde el texto y las 24 horas. No es que se sienta en la casa a componer una canción. ¿Se entiende? Sí. Entonces ahí ya tenés un método de Sí, composición que parte desde el texto, porque a su vez él después trabaja eso y la música viene luego. sí, claro, O la sea, métrica para que trabaja eso pueda. y después la música vendrá. Claro. Y después tenés del otro lado, qué sé yo, un Gustavo Cerati, que es todo lo contrario, por ejemplo, ¿entendés? Que si bien anotaba en un cuaderno también palabras que le resonaban e ideas para trabajar luego, pero él trabajaba básicamente música instrumental, ¿entendés? Y él llegaba a terminar, por ejemplo, todo un disco terminado sin una Sí. letra, ¿entendés? Sin una Wow. letra. Extraordinario. Entonces vos decís, pero ¿cómo? Ah. Es un disco instrumental, ¿qué vas a hacer con eso? No se lo vendes a nadie, digamos, haciendo la humorada. Pero bueno, tenía esa capacidad y ese talento de, por decirlo de alguna manera, bajo presión, ¿entendés? Porque tenía que entregar el disco, ahí sacaba la pluma y hacía unas letras extraordinarias, por otro lado. Pero digo, interesante esto de los métodos, los mundos y los caminos que cada músico, por su personalidad, va teniendo. Y Gonzalo, ¿a Loras cómo labura eso? A mí, por ejemplo, tengo una relación con los instrumentos, puntualmente, con los instrumentos musicales. Eh, Mira, vamos a hacer una Vamos, demostración en vamos, vivo. Vamos a vamos, traemos la pedirle, guitarra, ¿cómo era el sí. nombre? Sofía. Sofía, Sofi. Sofía nos está Vamos a ayudando pedirle a Sofía que en muy la gentilmente en producción. la producción. Muy bien. Muchas No gracias, saben lo que es Sofi. el estuche de esa guitarra. Sí, en realidad había que mostrar el estuche más que Es la una guitarra. bomba. Pero bueno, a lo que voy es esto, por ejemplo. Por ejemplo, esto de recién fue evidentemente una cosa lúdica. Yo estaba jugando, no sabía bien qué estaba haciendo.
Y ese es mi modo de componer. Es decir, yo tomo un instrumento, puede ser una guitarra o un piano, y me lanzo como quien se lanza, se tira una pileta. Cuando digo tirarse a la pileta, siempre imagino a Charly García desde Sí, un sí, noveno Noveno claro. piso. Pero piso. digamos, no hace falta tanto. Te puedes tirar del costado también. No, lo que digo es que mi relación con la composición, por ejemplo, es lúdica. Es decir, yo eso que hice recién ahí fue algo que a lo mejor está un poco ligada a algún cierto hábito de modos de cosas de hacer, pero también un azar y algo que se dio, ¿no? Entonces yo lo repetí, lo voy buscando, y si yo sigo profundizando eso, de ahí empieza a salir quizá una melodía, de ahí empieza, y la letra es lo último también que aparece. Ah, Pero lo ese es último. mi, claro, ese es mi ¿Te modo. cambia componer con el piano y con la guitarra? Sí, Te cambia. sí, totalmente, porque en mi caso particular yo tengo asociada la guitarra a la cuestión rítmica y el piano a la cuestión armónica. Claro. Entonces, fíjate que de hecho yo acá hice esto. O sea, ya hay un ritmo que está sonando ahí, ¿viste? Total, sí. Inclusive es como más predominante el ritmo que otra cosa. En cambio, el piano no. El piano me lleva para Chopin, no sé, es como armonía, melodía, como una cosa más romántica, ¿viste? Por eso también después yo tengo dos rumbos compositivos, cosas que son más rítmicas, más rockeras, más Mortadela Rancia, Sí, digamos, y claro. después cosas más melódicas, más baladas, más introspectivas, que Mm, seguramente vienen del piano. bien. Ciudad Paranoia, por Y ejemplo, sin vino de la duda, guitarra. claro, sí, por eso. Claro. Ciudad paranoia, ciudad paranoia, donde los tigres no huelen a tigre, donde la gente anda en caballos blancos sin galopar. Ciudad paranoia, ciudad paranoia, donde los tigres no huelen a tigre, donde la gente anda en caballos blancos sin galopar. Qué belleza. Mortadela Rancia aquí con nosotros. ¿Vuelve otra vez? Digo, Bueno, ya volvió. tuvo, por eso, Hubo. tuvo. Pues dije, Vuelve vuelve otra otra vez. Me vez. gusta. Sí, Fue a siempre. propósito. No, claro, a mí siempre me gustaría que vuelva porque amo la banda, es mi banda, es mi banda. Y además, la última vez que nos juntamos para tocar, que festejamos el aniversario de Ciudad Paranoia, justamente el disco de esta canción, eh, Lisandro Falcone, bajista, baterías Diego Giordano, y Lisandro dijo, che, bueno, si nos juntamos, que no sea una pura nostalgia, dice, no, que no parezcan tres viejos que quieren recordar. Y le digo, muy bien, ¿y cómo hacemos? Me dice, temas nuevos. Bien. Así que puso como por contrato que se juntaba Mortadela Rancia si había temas nuevos. Así que claro, me mandó a laburar. Claro. Pero no, nos juntamos entre los tres ¿Están y... haciendo temas nuevos? No, no, y cuando nos Salió. juntamos, Claro. claro, cuando hicimos la presentación de este aniversario, estrenamos 3 canciones en vivo, que no es poca cosa para un show después de muchos No, años. claro. Así que, de hecho, ayer los estaba escuchando a esas grabaciones porque nada, ameritan que se publiquen, ¿no? Por Obviamente que den supuesto. vuelta. Así Por que supuesto. Mortadela me parece que tiene para un rato más, pero bueno, hay que convencer a los chicos. Bárbaro. Hablamos de composición, de autores, de maneras de trabajar. Sí, ¿Qué canción? Pues sí, este es increíble. Me hubiese encantado poder componer este tema. ¿Hay alguno en particular de los autores que mencionamos o de la música en general? bueno, sin duda hay muchas, porque es como yo te decía antes, para mí no es tanto que me hubiese gustado componer a mí, o no es tanto esa sensación, como sí la sensación de que hay canciones que son propias, pero porque uno se las apropia. Entonces es como que no hace falta haberlas compuesto, porque son tuyas. ¿Entendés? Quiero decir, cada uno de nosotros Sí, tiene canciones que por más que las haya firmado fulanito de tal, sí, son tus canciones, ¿entendés? O sea, hay algo de eso de la música de que uno se la termina apropiando, y yo entiendo a dónde va la pregunta, ¿no? Como compositor, uno... sí. Pero yo creo en esa otra cosa, que es que mira, el otro día, nada, veía a la gente cantando temas de Soda Stereo, ahora que volvió, que está como de nuevo el revival y yo pensaba, claro, total,
no está Gustavo, pero en un punto tampoco hace falta, porque ya las canciones están en las personas, ¿entendés? Entonces, Claramente. Y un poco también pasó con lo de Fito. Yo me emocioné cuando vi lo que publicaste en las redes, algo con mucho amor, hablando acerca de que sí, ese homenaje Fito lo merecía y llegó a tiempo. sí, 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 total. Con Bueno, mucho amor. Digo, ¿por qué vos que estuviste en su banda, que lo conocés? claro que fuimos amigos, que tuvimos muchos años juntos, que él me ayudó mucho a mí también, eso ni hablar, pero hay algo que es esa relación que uno tiene con su lugar, ¿no? Entonces, Fito es de acá, ya sabemos, por supuesto, pero bueno, vivió un par de años acá, quiero decir, tocando música, después hizo toda su carrera fuera de Rosario. Entonces, a mí particularmente me dio mucha emoción ese evento que se hizo, sobre todo y específicamente, por eso lo escribí, porque sentí que la propia ciudad, digamos, de una forma simbólicamente, le pudo decir gracias a Fito por todo lo que nos dio y se lo pudo decir en un momento donde Fito está bárbaro y súper lúcido y activo y vital y disfrutando, porque justamente te decía hace un rato, charlábamos que también sabemos, no todos tienen esa suerte, o sea, justo recién hablábamos de Gustavo, no tuvo la suerte, así que eso. Bueno, genial. Temas que te apropias. Yo Claro, quiero uno, a ver, vamos, a uno mí que te este. A ver. apropias. A ver. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Y creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Tremendo. ¡Bravo! Esto es, por Bueno, supuesto, del enorme Lito Nevia, sí. que alguna vez en alguna otra charla con Gonzalo, o quizás en la que él dé para todos, cuando explique algunos métodos de composición, le preguntaremos cómo hace Lito para componer 73 temas por día. No, tremendo. Sí, sí, increíble. Tremendo. Pero bueno, ahí está. Esa es una canción que grafica un poco esto que estamos charlando, ¿no? O sea, son canciones que cuando yo la canto o la escucho, siento que es una parte de mi vida. Y sin embargo, bueno, tiene su autor, su compositor, está registrada en Sadek por Lito y él cobra por las canciones. Es Pero esto de que la poesía no es del que la hace, sino del que no, la necesita. sí, sí, Está sí. genial esa idea. Es eso, sí, sí, sí. Y de hecho, yo creo que es el objeto, digamos, en el sentido de por lo cual uno hace una canción, para intentar que sea lo mejor posible y que alguna vez deje de ser de uno y se transforme en la canción de otro. Está genial. Bueno, estamos cerrando una idea imperfecta. Nos parece que la mejor Un forma lujo. de irnos con un grande de la música del rock nacional, Gonzalo Aloras, rosarino nuestro, es con una Por canción. supuesto. ¿Te Sí, bueno, yo parece? les agradezco entonces la invitación a todos, al equipo técnico, a la producción, porque la verdad que me he sentido muy a gusto y muy acompañado. Qué bueno. Sí les decía entonces que después vamos a contar lo del encuentro este de fin de mes. Contalo, contalo, Sí, contalo, sí, sí, sí. por favor, está buenísimo. ¿Dónde pueden? En la usina es. En la usina del arte. Claro, acá Sí, en calle Jujuy. exacto. Sí, sí. Calle Jujuy, que tendrá habría que ver ahí cuáles son la página o el lugar, pues yo no recuerdo ahora, pero ¿Qué digamos, día, qué día y a qué por hora? eso, esto va a ser a fin de mes, me tendría que chequear, pero Vamos a ver sí, si en chequeamos en en vivo. mi Así Instagram, invitamos a la gente. Perfecto. Ah, si te fijas claro. en mi Instagram hay un toque, ya lo decimos Perfecto. mientras yo voy Me parece comenzando. genial.
Muy bien, Gonzalo, qué linda esa introducción. Gonzalo Loras te va a seguir contando y hablando de música el próximo sábado 25 de abril de 17:30 a 20 horas, seminario de composición de canciones. ¿Está muy bien? Perfecto. Listo. Bueno. 21 horas, show íntimo, piano y guitarra. Ah, completo No, es. hay que ir. Sí, Bueno, hay que ir. listo. Va a Ya estar bueno. está. Primero Nos charlamos de anotamos. música como hoy, que fue como una gran introducción. Bien. Y cerramos con un conciertito allí en la usina el 25 entonces. Ahí. El Genial. 25, sí, a las 5:30 de la A las tarde. 5:30 de la tarde nos juntamos a charlar de música, hacemos una pausita y hacemos un concierto al final. Bueno, y entonces nos despedimos, si me permiten, con una canción que quizás es una de esas canciones que me ha pasado de encontrar a alguien que se las ha apropiado, digamos, y que vos decís, mira, ya no es mía, ¿no? Y esta dice así. ¿Para qué seguir dando vueltas si al final lo que quiero con vos es lo mismo que soñás? Que tu piel siempre roce la mía y que hagamos el mundo mejor con nuevas melodías. Amar es lo primero, vayamos de una vez. Si el mar está primero, amar vendrá después. ¿Para qué seguir dando vueltas si al final lo que quiero con vos es lo mismo que soñás? Que esta noche se haga del día y la vida sea tal como es, con total alegría. Amar es lo primero, vayamos de una vez. Si el mar está primero, amar vendrá después. ¡Bravo! Espectacular. Bueno, y con esto espectacular. decimos muchas gracias. Gracias, Gonzalo, por estar acá. Gracias a la gente que está del otro lado. Y esto fue Unido Imperfecto. Nos vemos el jueves que viene. Dale. Chau, chau.